¿Almacenas basura digital? La capacidad de memoria de cualquier dispositivo digital nos permite almacenar decenas de miles de fotos que en la mayoría de los casos no volveremos a ver ni recordar. Conversamos sobre la basura digital entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo. Te saluda tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre esa avalancha de imágenes que consumimos a diario en nuestra sociedad y sobre todo cómo la guardamos y atesoramos en nuestros dispositivos digitales. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece enlaces a los recursos que facilitan hoy este tema. Encuéntralo como Entre Amigos con Gerson García. Te animamos a que te suscribas hoy mismo. Nuestra conversación de hoy es sobre esa avalancha de imágenes que consumimos a diario y cómo la guardamos y atesoramos en nuestros dispositivos digitales. Nos hemos acostumbrado a las fotografías inconsecuentes, banales y frecuentemente narcisistas. Quizás por eso el fotógrafo español Matías Uriz, en su fotolibro Toshiba, publicado por Dalpine en el 2019, reflexiona sobre la saturación de imágenes en la sociedad contemporánea. La limpieza del disco duro de su computadora le hizo darse cuenta de la cantidad de material gráfico que almacenaba y que probablemente jamás volvería a usar. Reconociendo su consumo obsesivo de imágenes, el fotógrafo español reflexionó sobre la cultura del desecho, la falsedad del culto a los selfies, las redes sociales y lo impersonal de la basura digital. Uriz proponía crear un ecologismo de la fotografía que pudiera contribuir a recuperar la dignidad de una expresión artística que tiene tanto valor documental. Hace un tiempo conversamos con Guillermo Serrano sobre el valor de esas imágenes en nuestra sociedad y en nuestra espiritualidad. Y te presentamos ahora esa conversación que tuvimos en julio del 2019. En el sentido de que todos los pastores los predicadores somos profetas. Tenemos el deber de denunciar esto. Pero los que se llaman a sí mismos apóstoles, profetas y qué sé yo, están total y absolutamente silenciosos y cómplices de sistemas de corrupción, tanto a nivel político como a nivel social y económico. Bueno, te encuentras conversando entre amigos acerca de temas diversos que nos llaman la atención y de vez en cuando también considerando las artes y la cultura. Bueno, resulta que el fotógrafo español Matías Uriz acaba de publicar lo que él denomina un fotolibro. El título es Toshiba. Él hace una reflexión interesante en ese libro sobre la saturación de imágenes en la sociedad contemporánea, algo que llama mucho la atención viniendo de un fotógrafo que además tiene 38 años. La limpieza del disco duro de uno de sus equipos de computadora le hizo darse cuenta a Matías de la cantidad de imágenes que tenía que no servían para nada y que seguramente iba a desechar y que nunca jamás iba a volver a usar. Y reconoció entonces su consumo obsesivo personal de imágenes. Reflexionó sobre la cultura del desecho, y es cierto que esta sociedad acumulamos cosas y luego las tiramos, y la falsedad, lo que él llama de la falsedad del culto por la imagen, que se puede ver en los selfies y en las redes sociales, algo que es muy impersonal, dice él, y que califica como basura digital. Todo esto, Guillermo, viniendo de un mismo fotógrafo. Es interesante esta reflexión de este fotógrafo digital, porque en la época en que todavía no estaban a nuestro alcance toda esta fotografía digital, los que tomábamos fotos en los filmes, en los rollos estos de película, que grabábamos ahí fotografías de familia, de poses de personas, y teníamos también una gran cantidad de fotos que no servían para nada. Sin embargo, yo me he encontrado haciendo una limpieza en mi casa con cajas de zapatos llenas de estas fotografías que no servían para nada ni a nadie. Por ejemplo, probando una cámara fotográfica, uno a veces tomaba inadvertidamente, porque la cosa era cara, pero la foto de una pared o la foto borrosa de algo que uno no sabía para qué. Pero cuando llegaba esto del laboratorio, uno guardaba eso. Sí. Lo mismo pasa con la fotografía digital. Así es. Se guardan las fotografías, sean buenas o malas, borrosas, claras o no claras, uno las va guardando y no sabe para qué. Y cuando lo hacíamos en papel, pues a lo mejor estábamos hablando de cientos de fotografías y nos dedicábamos a eso, éramos aficionados o incluso profesionales, pero ahora estamos hablando de miles. El otro día hice una descarga de varias de nuestros dispositivos y cámaras fotográficas
y tenía 2.000 fotografías que había colectado en un par de viajes y en algunas celebraciones, ¿no? Donde ya en los cumpleaños ya no tira uno el rollo de 32 fotografías, sino tira un rollo digital de 320. Sí. Sí, y ese es el gran problema que yo creo que tenemos hoy día, este culto a la imagen. Estaba yo visitando en un viaje de familia algunos museos. Ese es mi hobby, ¿no? Ir a los museos y pasarme muchas horas o días si es necesario. Y a uno de ellos no pude entrar porque había una cantidad de unas 500 personas antes que yo. No tenía todo el día para eso. Y lo que más me impresionó era que mucha de esta gente no iban al museo para ver lo que allí había. Querían ir y entrar para sacarse una selfie al lado de los grandes retratos, al lado de las estatuas, de lo que fuera. Es decir, el culto a la imagen personal, es tan grande hoy día que se tiran fotografías, no importa la calidad que vaya a salir, la cuestión es aparecer en estas imágenes. Yo creo que tenemos un problema de, no sé si es autoimagen o qué, pero ¿cuál es el problema que tenemos con tantos selfies? No tengo una respuesta para eso. Y eso toca muchos ámbitos más allá de la visita a los museos. Creo que toda actividad turística tiene eso. Incluso hace poco hablábamos de las escaladas en el Tíbet al Everest, y también la idea era llegar a la cima para tomarse el selfie. Y este hombre habla de impersonalidad. Él usa esa palabra, no sé si existe eso, pero la falta y la ausencia de un carácter definido en la expresión fotográfica por este populismo fotográfico que al final de cuentas crea basura digital, así la llama él. Y eso es lo que estamos consumiendo. Es decir, que de cierta manera este hombre como fotógrafo ve en toda esta proliferación de imágenes la pérdida de un valor artístico y cultural. En realidad, a mí me parece que el hombre ha apuntado a un hecho en el que todos estamos de alguna manera envueltos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi familia, si uno ve cualquiera de los teléfonos celulares, que ya no son más celulares, ahora ya son aparatos terriblemente complejos, la cantidad de fotografías es tan grande, de imágenes, que algunos colegas míos han tratado a veces de mostrarme algo que a ellos les pareció que debía ser exhibido, y empiezan a correr el dedo por una seguidilla de muestras de fotos y no pueden encontrar lo que querían. Claro, es decir, sí, hemos llegado ya a un nivel increíble de sofisticación en términos de la era digital. Eso me recuerda a un chiste muy bueno del Dilbert, la tira cómica, cuando el gerente, que es un tipo que no tiene muchas ideas, le dice a Dilbert, que es un ingeniero ahí en esa empresa, le dice que su computador está muy pesado, que le cuesta mucho funcionar, está lento. Sí. Entonces Dilbert le hace la broma del siglo, le dice, mira, si borras algunos de los archivos y alguna fotografía, el computador te va a quedar más liviano. Y entonces el gerente lo hace y viene donde él y le dice, efectivamente, ahora lo noto más liviano y lo puedo cargar sin problema. Pero en cierta manera esa crítica y ese chiste gráfico refleja una realidad de lo que estamos apuntando, porque estamos hablando de esta saturación de imágenes. O sea, nos sentimos cargados con la imagen. Si uno toma el autobús, el tren, el transporte público, o incluso maneja con su auto por las grandes avenidas de nuestras ciudades, los estímulos gráficos se suceden rápidamente delante de nosotros con todo tipo de fotografías, reclamos publicitarios, y realmente estamos saturados de imágenes. Y ahora estos letreros en el camino ya no son más letreros, ahora son pantallas gigantes de video que van cambiando la publicidad a través de invitaciones muy sugestivas, a veces para comprar tal producto, para visitar tal lugar. Es una revolución también digital en términos de la contaminación publicitaria. Pero esto nosotros lo traemos también yo diría, al ámbito personal, y formamos parte de ella, porque nos llegan a veces informaciones de alguna actividad en donde quisiéramos ir o estar, y nuestra primera impresión allí es tomar fotografías, que no sabemos si las vamos a usar o no, y por supuesto las selfies. Yo creo que la limpieza digital es necesaria, así como limpiamos y ordenamos la casa a veces, la limpieza digital también es necesaria. Yeah. Y debemos pensar esto,
La fotografía, que realmente no tiene ningún sentido, que nos sirve, realmente no va a servir ni ahora ni en un año más. Por lo tanto, sería muy bueno que comenzáramos a depurar la manera como archivamos algunas cosas, ¿no? Así es. Estaba pensando si tú y yo, Guillermo, no estaremos reaccionando a toda esta noticia. ¿Con una nota muy tradicional? Sí, en el sentido de que la tradición judeocristiana parece tener cierta adhesión a las imágenes. Por ejemplo, en el judaísmo, el decálogo nos dice no te hagas imágenes, ¿no? Claro, en referencia a la deidad o representarla de una manera gráfica que limitaría el entendimiento que se tiene sobre esa deidad. Pero llega la fe cristiana dentro de esa tradición y sí, en los primeros siglos parece que una manera de comunicar el evangelio para una población principalmente analfabeta y que no sabía leer era a través de historias, de imágenes que se pintaban en las paredes, se ponían en los ventanales, en las vidrieras, las estatuas que se hacían de situaciones que tenían que ver con la narrativa bíblica. Incluso algunos de nosotros hemos crecido en una tradición donde también esas imágenes siguen teniendo valor. Llega el protestantismo y elimina todo eso. ¿No estaremos reaccionando tú y yo al estilo protestante clásico con esta adversión a las imágenes? Es muy posible, porque tenemos faltas y pecados y pecadillos, y a veces nosotros nos hacemos parte de ese tipo de contracultura en un sentido. Quisiéramos limitar muchas de estas cosas que a lo mejor pueden ser totalmente legítimas, porque no hay nada más, yo diría, aceptable que visitar un lugar, sacar fotos del lugar o a nosotros allí. Pero ¿hasta cuánto? No hasta cuándo, pero hasta cuánto es posible tener una imagen de nosotros en un lugar. Una señora oriental, no me acuerdo si era china o japonesa, una vez me dijo en un lugar, si no me saco una selfie nadie me va a creer que estoy aquí. O sea que ya va con la credibilidad, ¿no? Exactamente. Entonces yo pienso que el cristianismo habla de que la persona la comunicación con ella es mucho más importante que la imagen. A eso se debe que no tenemos imágenes de Jesucristo, cosa curiosa. Sí las tenemos, pero de alguna manera alguno de nosotros nos hace ofensa, ¿no? ¿Tenemos la imagen de Jesucristo realmente? Ese es el punto, ¿no? No, realmente no la tenemos. Pero fíjate, ya que mencionas la imagen de Jesucristo, una cosa que el Evangelio nos dice es que Jesucristo es la imagen del Dios vivo, sí, que en su creación ha plasmado belleza, la ha llenado de colores, la ha llenado de estímulos visuales tan agradables, y no hay más que ver algunos de nuestros parques nacionales o algunas riberas de nuestros ríos o grandes costas o acantilados, es decir, en la naturaleza hay este estímulo creativo que también tiene que ver con lo gráfico. Así que esa aversión que tú y yo podamos tener a las imágenes no parece que viene de Dios. Y en el caso de Jesucristo, Jesucristo es la imagen de ese Dios invisible. Yo creo que estamos atrapados en la imagen, porque como cuando escribo, por ejemplo, algunos artículos para algunos periódicos, lo primero que me preguntan los editores, el artículo dicen está bastante bien, pero ¿no tiene fotografías? La primera cosa, la primera cosa. Yo les digo, como si yo voy a hablar, por ejemplo, de tener una actitud ética con nuestro prójimo, ¿qué tipo de imagen puedo poner ahí? Entonces un editor una vez me dijo, mire, ponga aunque sea un artista del Renacimiento, pero ponga algo. Es decir, la imagen para el medio de comunicación hoy día es vital. Si no la tiene, pierde a lo mejor rating o pierde visitante, como ocurre, por ejemplo, con las redes sociales. Y así concluyó la conversación con Guillermo Serrano que tuvimos en julio del 2019 sobre este tema de la basura digital. Y de hecho queremos invitarte a que explores más sobre cómo recuperar la dignidad y valor documental de la imagen y el valor que esas imágenes pudieran tener también en cultivar nuestra vida espiritual. Suscríbete al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema haciéndonos llegar tu opinión. Encuéntranos como Entre Amigos con Gerson García en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y los Estados Unidos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Guillermo Serrano por acompañarnos, y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.